Hola, soy Felipe Vega y vengo a explicar algunas dudas relacionadas a la forma de hablar. Para ello pretendo responder de forma detallada a dos preguntas. Empecemos con la primera. ¿Por qué podemos decir me siento mucho mejor y ya estoy menos estresado, pero nos resulta extraño decir me siento más mejor o estoy mucho estresado? Vamos por partes. La razón por la cual me siento mucho mejor y me siento más mejor son correcta e incorrecta respectivamente se debe a un factor. Mucho es un adverbio de cantidad, que denota abundancia, mientras que más denota graduación, es decir, comparación. Mucho no puede trabajar con adjetivos como grande o pequeño, pues quedaría él es mucho grande o él es mucho pequeño, mientras que más sí se acopla mejor a estos adjetivos, él es más grande o él es más pequeño. Ahora, si mejor es un adjetivo comparativo porque no puede usarse ante el adverbio más, por una razón. Mejor es el comparativo de bueno, el cual no acepta más, salvo haciendo referencia a la bondad de una persona. Si se utiliza más ante mejor o bueno, se estaría realizando una redundancia, tanto que más y mejor denotan una comparación. Por eso es preferible utilizar mucho en me siento mucho mejor. Vamos con otra oración que también revienta cabezas. Estoy menos estresado y estoy mucho estresado. Fácil. Como antes dicho, mucho no puede trabajar con adjetivos que no denotan abundancia. En este caso, estresado hace referencia a un estado, más no a abundancia. Por ende, se debe utilizar el adverbio de cantidad más, pues se pretende entonces realizar una comparación. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo explicarías la normalización del uso de conjugaciones y combinaciones sintácticas como yo andé un rato por el andén? Lo que es un desgraciado. Me di cuenta que lo tuyo es falso o vamos yendo. Vamos por el primero. Imagino que todos hemos sido corregidos por la conjugación del verbo en pasado o pretérito perfecto. Andé en vez de anduve del verbo andar. Si bien la RAE considera que anduve es la forma correcta de conjugar el verbo andar en pasado, una comunidad algo significativa en América utiliza la variante regular del verbo. ¿Cómo así? Andar es un verbo irregular, es decir, no guarda relación con su estructura primaria al ser conjugado y por eso pasa de andar a anduve. No obstante, las personas son inteligentes y utilizan el principio de la economía con tal de facilitar la comunicación. Miren, los verbos irregulares implican un mayor esfuerzo durante el habla, así que las personas aplican usualmente un principio de economía con tal de regularizar y facilitar la conjugación de un verbo. En este caso, verbo andar. Así, lo único que se hace es utilizar la raíz del verbo andar, AND, las tres primeras letras, y se agrega el morfema que indica pasado, que en este caso vendría siendo la E, para decir entonces ande. Otro tema interesante con respecto a la forma de hablar vendría siendo el hecho de que lo que es un desgraciado usualmente es considerado como algo erróneo, lo cual no es cierto. Acá vemos que el verbo se repite dos veces. Esto tiene un nombre y acá nos vemos con un ejemplo de una oración copulativa enfática. Este tipo de oraciones necesitan sí o sí una oración de relativo, que son, en simples palabras, oraciones dependientes de la oración principal, y cuya única función vendría siendo aportar más información. Veámosla punto por punto. Lo que es un desgraciado está constituido por una locución, el cual sería lo que es, y por una oración de relativo, es un desgraciado que unidos simplemente están siguiendo la regla de unir estas dos entidades y que también se puede observar en otros ejemplos como lo que no soy es un ingrato o lo que fue es un imprudente. Vamos con el tercero. Me di cuenta que. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Es una frase bastante común en los hablantes. Recientemente los hablantes de español han conocido fenómenos tales como queísmo y dequeísmo, que se han vuelto muy populares y que corresponde a la inclusión en exceso o la exclusión de la preposición de antes de la conjunción que. Para entender esto tenemos que remitirnos a lo que dice la RAE. La RAE dice que los sustantivos pueden o no pueden tener un argumento.
Un argumento es la información obligatoria que se requiere para que un sustantivo complete su significado. Así, un sustantivo como lectura no necesariamente requiere un complemento. Él continúa la lectura. Si yo digo, él continúa la lectura, no es necesario que agreguemos más información. La lectura es suficiente. En el caso de conversación, sí que lo requiere. Él tiene una conversación ¿con quién? Con su mamá. O él toma conciencia de qué. Él toma conciencia de que debe trabajar. Un sustantivo como cuenta en una locución verbal, como en darse cuenta de, necesita sí o sí mantener su forma con tal de aportar más información y completar el significado. Así, cuando hay un argumento en un sustantivo, es importante utilizar una preposición con tal de indicar una relación. Por ende, la oración debería ser, me di cuenta de que lo tuyo es falso, ya que de indica la relación del sustantivo con el resto del predicado en relación a lo que se considera falso. Finalmente, vamos yendo. En el caso de vamos yendo, vemos un caso de perífrasis verbal temporal, es decir, que indica algún sentido de tiempo, como que una acción está a punto de terminar en yo acabo de llegar, o, o de empezar en ella está a punto de llegar. Según la RAE, una perífrasis verbal consta de un verbo auxiliar y un verbo auxiliado o principal. La perífrasis verbal es una combinación entonces de dos verbos que funcionan como uno solo. En el caso que nos interesa, vemos que en vamos yendo hay un verbo auxiliar que sería vamos, y el cual no da el significado principal de la acción, sino que indica el sentido de movimiento, así como vamos al cine, vamos caminando. Por el otro lado, yendo como verbo auxiliado en gerundio señala la acción en concreto que sería el desplazamiento de una persona o varias personas con relación al tiempo hablado. Yo sé que es confuso el hecho de que la perífrasis esté conformada por la combinación de un solo verbo en diferentes formas, vamos y yendo. No obstante, es importante señalar que estos dos verbos que pertenecen a uno solo tienen funciones diferentes, mientras que uno da el significado completo, el otro simplemente lo auxilia.